tardes, yo soy Ilse Torres Vázquez y hoy les voy a hablar sobre la relación del pensamiento y las emociones. Bueno, vamos a tener como contenido el qué es y cómo influyen, características, puntos clave, ejemplos, actividades relacionadas, ventajas y desventajas. Bueno, vamos a empezar. Se refiere a los procesos cognitivos y a los procesos emocionales. Los procesos cognitivos son el pensamiento, la percepción y la memoria, mientras que los procesos emocionales solamente se enfocan en los sentimientos y en las emociones. Bueno, en otras palabras, se refiere a cómo nosotros, como seres humanos, pensamos y tomamos nuestras creencias, ya que influyen nuestras emociones en los pensamientos y los pensamientos influyen en nuestras emociones. Bueno, esta relación es fundamental para entender cómo funciona nuestro sistema humano. Bueno, sí. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones, cuando tenemos comportamientos correctos o incorrectos, ya sabemos qué y por qué lo hicimos y cómo son nuestros comportamientos ante diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos estar un día felices, un día tristes, un día enojados, o se puede repetir el ciclo o se puede variar con el ciclo. Se puede modificar un día triste, después alegre, después triste y así. Bueno, la relación entre el pensamiento y la emoción influye de dos maneras. La primera es cómo la persona percibe el pensamiento con su realidad y la segunda es cómo los pensamientos y las creencias pueden generar emociones y afectar nuestro estado emocional, ya que, como bien lo dije, las emociones pueden influir en nuestro pensamiento y esto puede llegar a ser negativo o positivo. Un día podemos estar felices, pero un día podemos estar tristes. Y esto, o como mencioné, puede ser bueno o puede ser malo, ya que podemos tener pensamientos negativos que están involucrados en la ira, el enojo, la tristeza, la ansiedad o, ¿cómo se dice? La infelicidad. Y los positivos, que es la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la motivación, etcétera. Bueno, existen 4 características importantes entre la relación del pensamiento y la emoción. La primera es la interconexión. Aquí se habla sobre la conexión específica que hay entre el pensamiento y las emociones. La segunda es el dinamismo, que son las dinámicas que pueden cambiar o variar entre las interconexiones, que es el pensamiento y las emociones. La tercera es la influencia mutua. Aquí vamos a ver lo que es la influencia entre las emociones y el pensamiento entre las emociones. Y la última es la individualidad, que aquí vemos la relación entre pensamiento y la relación de las emociones de cada persona, ya que cada persona es única y puede variar sus emociones o lo que piensan día con día. Esto depende de la situación o del contexto en el cual se lleven sus pensamientos de las personas. Bueno, los puntos clave de la relación del pensamiento con las emociones es la retroalimentación, la regulación emocional y la memoria emocional. La primera es crear un ciclo de pensamientos y emociones que se pueden reforzar mutuamente. La segunda es el pensamiento, cómo puede ayudar a regular las emociones permitiéndonos manejarlas correctamente. Y la tercera es cómo las emociones pueden influir en la forma que recordamos eventos o experiencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Una experiencia puede ser cuando nos celebraron nuestros 15 años, cuando fue nuestra graduación, o una experiencia de vacaciones en familia, con nuestra pareja o amigos. Podemos ir recordando todos esos pensamientos y nosotros, base en nuestros pensamientos, podemos
ver nuestras emociones. Podemos sentir nuestras emociones. Si estamos felices, si nos puso tristes, nostálgicos, tuvimos un momento de ira o etcétera. Bueno, ejemplos muy claros sobre la relación entre pensamiento y emoción es cuando una persona dice no soy lo suficientemente buena para hacer un trabajo o realizar algo, es porque esa persona se siente insegura, insuficiente y muy triste, o se siente muy desmotivada. Esto se genera con una inseguridad que le pueden crear otras personas o ella misma. Otro ejemplo es cuando una persona dice, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, yo no necesito a nadie. Aquí se puede ver a una persona con mucha motivación, con mucha autoestima y sobre todo, no sé, se puede decir como muy motivado. Aquí también pueden entrar los eventos traumáticos o los eventos de pensamiento de venganza. Aquí se ven lo que es tristeza, el miedo, la ansiedad, la ira o el estrés e igual el resentimiento. Bueno, en actividades relacionadas podemos abarcar desde un diario de pensamiento y emociones en donde vamos a escribir durante un mes, ya sea, bueno, todo depende del mes en el que iniciemos. Por ejemplo, febrero tiene 28 días, solo vamos a escribir hasta el día 28 y ya. Días 30, días 31 va a variar, ¿ok? Pero lo importante es escribir el cómo pensamos y cómo nos sentimos día con día. ¿Cuál fue nuestra emoción más fuerte o cuál fue nuestra emoción más débil? Otro ejercicio puede ser el análisis de nuestros pensamientos negativos. En esta parte solo nos vamos a enfocar en los pensamientos que tuvimos día con día, pero solo los pensamientos negativos. ¿Para qué? Aquí les vamos a dar soluciones. Tú vas a escribir qué fue lo que pasó en ese día y el por qué lo pensaste y una posible solución a ese pensamiento. Otra cosa sería la autorreflexión. Aquí vamos a entender nuestros pensamientos y nuestras emociones, también los comportamientos, pero esto lo podemos integrar en nuestro diario del pensamiento. O sea, esta es como una actividad de retroalimentación hacia nuestro diario. Bueno, algunas ventajas que tenemos en este tema es la motivación, la creatividad y la empatía. En la motivación es nuestras metas a alcanzar o nuestros objetivos que queramos alcanzar, base a nuestros pensamientos y emociones. Podemos tener o ser más creativos al fomentar la innovación. O sea, todos los días vamos a innovar algo nuevo. Todos los días tenemos que recrear o hacer algo nuevo en nuestra vida. Y por último, en la empatía, es nuestra capacidad de entender no solamente nuestras emociones, sino las emociones de las demás personas. Por ejemplo, tenemos que ser más empáticos. Si alguien tuvo un problema o alguien está triste, tenemos que acercarnos o permitirnos decirles, ¿te podemos ayudar en algo? O etcétera. Pero hay que ser un poco más empáticos en esa parte. Y por último, se me olvidó mencionar la resiliencia. Aquí es la regulación emocional de cada persona. Es el cómo puede ayudarnos a superar nuestras emociones, cómo podemos mejorarlas. Bueno, por último vienen lo que son las desventajas. Aquí podemos observar lo que es la toma de decisiones, los conflictos, la ansiedad y el estrés y las limitaciones. En la primera etapa viene lo que son las tomas de decisiones. Aquí nos basamos en nuestras decisiones erróneas o impulsivas. En la segunda viene la etapa de conflictos. Cuando tenemos pensamientos muy negativos, podemos llegar o agredir a una persona. ¿Por qué? Porque no tuvimos un buen día y vemos que esa persona como de que sí lo tuvo y lo queremos arruinar.
¿Ok? En la tercera, en la ansiedad y estrés, como no pudimos manejar bien nuestras emociones o nuestros pensamientos, podemos llegar a tener estrés o ansiedad por lo mismo del manejo de emociones. En la última es la limitación. Y aquí es la regulación del pensamiento y las emociones conforme pasa el día. Aquí vemos el manejo y las instrucciones que llegamos a tener con nosotros mismos. Por ejemplo, si hoy me sentí bien, hay que limitarnos a a hacer las cosas. O sea, si vemos que alguien está mal, no podemos llegar y estar sonrientes con esa persona. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué se siente bien, se siente mal esa persona. No podemos ponernos felices por algo que a él le pasó. No sabemos si la está pasando bien, si la está pasando mal, si está enojado o si tiene alguna otra emoción. También hay que limitarnos a nuestros pensamientos negativos. Por ejemplo, si una persona ahora en este caso viene con nosotros y nos dice, oye, es que estoy feliz, me pasó esto y esto y esto, y nosotros le decimos, oye, cállate, no me interesa. O sea, yo estás viendo que yo estoy mal, ¿por qué me cuentas tus cosas? O sea, hay que limitarnos a esos comentarios tan innecesarios que no nos dijeron que los digamos, pero ya los estamos diciendo. O sea, hay que limitarnos a decirnos todas esas cosas porque hay personas a las cuales no les interesa, pero ahí están mencionando esas cosas, ¿ok? Bueno, y como conclusión podemos ver que la relación entre pensamiento y emociones sí es importante, pero hay que saber regular nuestras emociones y regular nuestro pensamiento. No podemos estar tanto tiempo pensando en pensamientos positivos, pero tampoco podemos estar siempre pensando cosas negativas. Es igual con las emociones, no podemos estar todo el día felices. ¿Por qué? Porque llegan momentos en el día en los cuales te llega, no sé, la ira o la tristeza. Entonces, como conclusión, la interconexión entre esas dos cosas es muy importante, pero también hay que saber manejarlas. Y bueno, eso sería todo por mi parte y pues gracias por poner atención.